Reddit pregunta: ¿cuál es una señal de que alguien es más inteligente de lo que aparenta? Admitir que están equivocados. Reconsiderar posiciones en función de nuevas evidencias. Curiosidad. Personas que tienen confianza en admitir que no saben algo, a menudo diciendo que no saben o no sé cuando se les hace una pregunta directa. Las personas que pueden definir claramente los límites de su propia inteligencia, son humildes y aprenden cometiendo errores y generalmente, no siempre, son más inteligentes que aquellos que mienten, se enmascaran, usan excusas o se ponen a la defensiva ante lo que perciben como una deficiencia mental. Después de felicitar a un agricultor muy inteligente y exitoso por su operación, él respondió: todo lo que se necesita para ser agricultor es una espalda fuerte y una mente débil. Un mono amaestrado podría hacer mi trabajo, lo dijo el tipo más inteligente con el que he trabajado, mientras convertía mis valores medidos a hexadecimales en su cabeza mientras ingresaba parámetros CNC ajustados. Creo que las personas que se encuentran en tu misma onda son más inteligentes que la mayoría. Pueden hablar de casi cualquier cosa, con cualquier persona. Hablan de tonterías con algunas personas, discuten de política con otras, escuchan y hablan, hacen preguntas, pero también se toman el tiempo de explicar las cosas si se les pregunta. Te hablan a ti, no te hablan desde arriba. Siempre me parece más seguro hablar con alguien como si fuera mucho más inteligente que yo. Nada te perjudicará más que subestimar a alguien. Personas que hacen preguntas perspicaces, que muestran una comprensión profunda y meditada de lo que se dice y se quiere decir, y cómo esto interactúa con el panorama más amplio. El hijo de 4 años del vecino de al lado me preguntaba qué estaba haciendo y luego por qué. Le explicaba lo que estaba haciendo y él seguía preguntándome por qué. Seguía respondiéndole hasta que le entraba en la cabeza la razón. El vecino de al lado se disculpó, pero le dije que su hijo estaba demostrando inteligencia al llegar a la raíz de su curiosidad. Creo que a mi vecino se le encendió una luz en la cabeza cuando me di cuenta de que sus gritos desde la casa habían disminuido bastante. El hijo de mi vecino tiene unos 5 años, y tuve una interacción muy bonita con él el verano pasado. Era un día libre en el trabajo, las facturas estaban al día, la casa estaba relativamente limpia y la nevera llena. Solo me quedaba cortar el césped, pero decidí esperar a que las nubes se despejaran para poder disfrutar del sol mientras usaba la cortadora. Me preparé un cigarro, cogí un libro y un café para disfrutar del rato. A mitad del cigarro, me pareció escuchar un grito. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie, así que volví a concentrarme en mi lectura. Unos segundos después, escuché una vocecita que decía: hola. Hola. Tú. Sí, tú. Te hablo a ti, señor. Rápidamente apagué el cigarro, lo escondí debajo de la silla y me acerqué a la valla para ver qué sucedía. No había nada raro, él solo quería contarme sobre su piscina y las cosas que su papá le había enseñado para mantener el equilibrio de los químicos. Luego me preguntó qué libro estaba leyendo y, al final, pasamos una hora jugando al baloncesto y hablando sobre el espacio y los gatos. Finalmente, llegó a una pregunta a la que no supe responder, así que le sugerí que le pidiera a su madre que lo llevara a la biblioteca y le preguntara a la bibliotecaria cómo encontrar un libro que pudiera tener la respuesta. Una semana después, me dijo que había leído todos los libros sobre el espacio en la sección infantil, pero no había encontrado la respuesta. Entonces, le recomendé que usara todo el conocimiento que había adquirido en nuestras charlas y en sus lecturas para hacer una suposición sobre por qué otros planetas no tienen una atmósfera respirable, y luego que continuara leyendo libros sobre el espacio dirigidos a adultos hasta que pudiera comprobar o refutar su suposición. Le sugerí que, una vez que terminara su investigación, hablara con su madre y su maestra para ver si sabían algo que él no supiera y que pudiera confirmar o rechazar su teoría, y luego escribiera todo lo que había aprendido para que otro niño pudiera aprender lo mismo con menos esfuerzo. Me sentí muy bien al enseñarle a un niño los principios básicos del método científico, mientras aún conserva esa curiosidad y asombro propios de la infancia. Suelen estar interesados en muchos temas diferentes. Sienten curiosidad por muchas cosas diferentes. En realidad es interesante ver cuántas opiniones diferentes parecen tener las personas inteligentes.
Si hablamos de lógica inteligente, una señal sutil es que nos preocupamos demasiado por casos extremos oscuros. Emocionalmente inteligente, mencionar cosas que tranquilicen a los demás antes de que ellos las mencionen. Alguien que puede explicar un tema muy complejo en una sala llena de gente común suele ser bastante bueno en lo que hace. El amigo de la infancia de mi marido está trabajando en su doctorado en física. No tengo ningún don para las matemáticas, pero la forma en que describe los conceptos matemáticos de una manera comprensible, sin ser condescendiente, es increíble. Él opina que cualquiera puede aprender matemáticas avanzadas siempre que el profesor esté motivado para enseñar. Fue tutor durante algún tiempo y estoy segura de que los estudiantes probablemente se pelearon por él para obtener ayuda. El necio se considera sabio, mientras que el sabio se considera necio. Shakespeare, alguien que sepa y entienda eso. Curiosidad. No puedes maravillarte ni aprender si crees que lo sabes todo. El conocimiento es la mayor barrera para el aprendizaje. Alguien inteligente, tal vez. Buena comedia. Hay muchos comediantes geniales que se hacen los tontos y hacen chistes sobre lo estúpidos que son, pero creo que hay que tener una inteligencia muy superior a la media para ser un gran comediante. Creo que las personas inteligentes ven lo absurdo de las situaciones y pueden expresarlo bien ante los demás. El hecho de que no dejen ver lo inteligentes que son. Es mejor permanecer en silencio y parecer tonto que hablar y eliminar toda duda. Curiosidad sin fin. Lo opuesto a esto es algo que me molesta mucho. Me preocupa que algunas de las personas más cercanas a mí parecen no preguntarse nunca sobre las cosas. Paso muchísimas horas cada semana, intercaladas esporádicamente, por supuesto, simplemente preguntándome sobre algo y luego buscándolo. La gente que no hace eso, simplemente no lo puedo entender. Tienes mucha inteligencia. Tienes que ser inteligente para procesar y transmitir. De hecho, tomarse un momento para reflexionar sobre un argumento con el que no están de acuerdo en lugar de simplemente descartarlo reflexivamente. Las personas inteligentes están dispuestas a que se cuestionen sus suposiciones y a reevaluarlas. Siento que mucha gente confunde carisma con inteligencia. Tina Fey dijo que se podía saber que personas de una multitud eran inteligentes por aquello de lo que se reían. He comprobado que es verdad. Realmente escuchan y hacen preguntas. Si comienzan su respuesta a la mayoría de las preguntas con algo como, realmente no lo sé. No tengo todos los detalles. Estoy seguro de que alguien con más conocimientos puede ilustrarte sobre esto. En lugar de frustrarse cuando no saben algo, se entusiasman. Tuve una profesora de química en la universidad que era increíblemente inteligente y, cuando alguien le hacía una pregunta que no podía responder, se le iluminaban los ojos y decía, no lo sé. Vamos a averiguarlo. Para ella, no saber algo era simplemente una oportunidad de aprender algo nuevo. Son buenos solucionadores de problemas y siempre están haciendo preguntas. Conocí a un tipo que era muy inteligente y siempre que decía, puedo estar equivocado, pero, ¿sabías que era 100% positivo y 100% correcto? 1. Escuchan con calma a los demás. 2. Son rápidos en identificar si están equivocados. 3. No se presentan como sabelotodo ni intentan menospreciar o degradar la inteligencia de los demás. 4. Son compulsivamente curiosos y siempre buscan aprender más. 5. Se preocupan tanto por los pequeños detalles como por el panorama general. 6. Son pacientes. 7. No son tímidos a la hora de pedir ayuda o hacer buenas preguntas. 8. Son muy buenos para reformular conceptos con sus propias palabras. Las personas que se dan cuenta de que no lo saben todo y que la inteligencia se manifiesta de muchas formas, tienen más probabilidades de escuchar a quienes están bien informados en diferentes campos, ya que no creen que ya tienen todas las respuestas. Así es como realmente se aprende. Creo que muchas personas piensan que ser inteligente es algo con lo que se nace, como si se tratara de tener un cerebro rápido, pero en mi opinión, es más una cuestión de humildad y curiosidad.
Una pequeña cosa que he notado es que las personas inteligentes tienden a reírse de los chistes más rápido que la persona promedio, porque lo entienden de inmediato en lugar de tener que procesarlo y descubrir por qué es gracioso, o reírse solo porque todos los demás se rieron. Dicen lo que querías decir pero de forma mucho más sencilla y directa, sin utilizar realmente palabras complicadas. Hacen preguntas, admiten cuando no saben algo en lugar de sacarse las respuestas de la cabeza. Las diferentes formas de inteligencia se expresan de distintas maneras, y establecer un único estándar es una forma segura de pasar por alto a personas increíblemente brillantes. La perseverancia es una gran señal de inteligencia. La curiosidad es otra gran señal. La inteligencia se presenta de muchas formas, por lo que yo ignoraría todos los comentarios que sugieren que las personas inteligentes deben mantener la boca cerrada, etc. Taciturnidad. Muchas de las personas más inteligentes que conozco son, en su mayoría, taciturnas. No suelen compartir sus pensamientos en público, pero cuando hablas con ellas cara a cara, te sorprenden con hechos, conocimientos y reflexiones, y al instante piensas, vaya, no me esperaba eso de ti. En muchos casos, simplemente son introvertidas. Cualquiera que pueda sentarse y escuchar y no intente constantemente liderar la conversación, las personas inteligentes siempre buscan aprender y comprender, no enseñar y ser comprendidas. Escuchan más de lo que hablan. Son más amables. La amabilidad es simplemente inteligencia. Son la única persona en la sala que aún no ha abierto la boca. No sienten la necesidad de contradecir los comentarios de todos y demostrar su valía. Buena memoria y gran capacidad de aprendizaje. Estar callado. Ojo, esto no siempre es una señal reveladora, pero he notado que, por lo general, las personas más inteligentes tienden a mantener la boca cerrada mientras observan cómo los demás van a cometer errores antes de hablar. Jaja. Pueden explicarte un concepto nuevo de una manera fácil de entender pero sin ser condescendiente. Es como si estuvieran compartiendo conocimientos y quisieran que tú también los entiendas, no como si te estuvieran bendiciendo con sus conocimientos. Sin darse cuenta, utilizan palabras importantes en conversaciones casuales. Honestamente, uno de los signos más claros de inteligencia es el control de las emociones, si buscas una respuesta más científica. No quiero decir que las personas emocionalmente inestables no puedan ser inteligentes. Existen muchas razones por las que alguien puede ser más emocional, las hormonas son un gran ejemplo. Sin embargo, estadísticamente, si una persona no puede controlar su ira o miedo, esto suele indicar que su corteza prefrontal está menos desarrollada, lo cual es común en personas más jóvenes, ya que esa parte del cerebro no se desarrolla tan rápidamente como la que regula las emociones. Por lo tanto, alguien que puede controlar sus emociones y ser menos reactivo en sus respuestas, es decir, que sabe hacer una pausa, dejar que la emoción se disipe y luego responder, a menudo tiene un proceso lógico más desarrollado en su cerebro. Vuelven a hablar con la intención de entender cómo los estás entendiendo. El tipo más inteligente que conozco solía tener como una de sus herramientas de conversación el por favor, explícame con tus propias palabras cuál crees que es mi postura. Hablan mucho consigo mismos, pero no de una manera que los enferme mentalmente. Más bien, como si estuvieran procesando cosas que aprendieron a recordar y luego aplicarlas. Hace un tiempo, estaba en un grupo de unas 7 u 8 personas hablando sobre nuestro deporte en común. En un momento dado, la conversación cambió y un chico mencionó un acertijo o problema matemático complejo que había oído antes, pero que nunca había resuelto. Con lápiz y papel, probablemente habría podido resolverlo en media hora aproximadamente. Había un hombre sentado en una esquina, camisa vieja, pantalones sucios, cabello despeinado. No había dicho ni una palabra en un buen rato. Simplemente estaba allí, con la mirada perdida. Después de 5 o 10 minutos de silencio, de repente habló. Dijo solo 2 números. Resultó que esa era la respuesta correcta. Había resuelto todo en su cabeza mientras el resto de nosotros ya habíamos comenzado a hablar de algo trivial.
Y probablemente él seguía prestando atención a eso también. En ese momento, todos en la sala lo supimos, este tipo es increíblemente inteligente. Si alguien quiere probar el problema, háganmelo saber y lo compartiré.